Las palabras de mi hijo cayeron sobre mí como un balde de agua helada en pleno invierno. Estábamos sentados en el elegante escritorio del abogado Martínez, rodeados de paredes de madera oscura y estantes llenos de libros legales que parecían observarnos en silencio. La luz de la tarde entraba por la ventana creando sombras largas sobre el escritorio de caoba. Mi esposa Elena había fallecido hacía apenas 3 meses, y ese día estábamos ahí para la lectura formal de su testamento. Yo esperaba un momento emotivo, quizás algunas lágrimas, tal vez algún objeto sentimental que ella hubiera querido dejar para nuestro hijo Andrés. Lo que no esperaba era que mi vida entera se derrumbara en cuestión de segundos. El abogado Martínez había abierto un sobre lacrado que Elena le había dejado con instrucciones específicas. Solo debía abrirse después de su muerte, en presencia de Andrés y mía. Dentro había una carta escrita con la letra temblorosa de mi esposa durante sus últimos días. El abogado la leyó en voz alta, y cada palabra era como una puñalada. Elena confesaba algo que yo había sabido durante 38 años, algo que habíamos acordado nunca revelar. Andrés no era mi hijo biológico. Elena había quedado embarazada de un hombre llamado Fernando Ruiz antes de que nos casáramos, y yo había decidido criar a ese niño como mío propio desde el momento en que nació. Miré a Andrés mientras el abogado terminaba de leer. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al shock, del shock a la incredulidad, y finalmente a algo que nunca había visto en sus ojos, un desprecio frío y calculador. Se levantó de la silla de cuero marrón, caminó hacia la ventana dándome la espalda, y se quedó ahí parado durante lo que pareció una eternidad. Yo sentía mi corazón latiendo con tanta fuerza, que pensé que todos en esa oficina podían escucharlo. Cuando finalmente se dio la vuelta, sus ojos ya no eran los del hijo que yo había criado, educado y amado incondicionalmente durante casi 4 décadas. Eran los ojos de un extraño lleno de rabia. «Así que ni siquiera eres mi verdadero padre», dijo con una voz que destilaba veneno. «Todo este tiempo fingiste ser alguien que no eras. Me mentiste durante 38 años. No te debo nada, ni un peso, ni un minuto más de mi vida». Me quedé sentado, sintiendo cómo cada palabra me atravesaba. Daniela, su esposa, que había estado callada hasta ese momento, se levantó y puso su mano en el hombro de Andrés en un gesto de apoyo que me dolió más de lo que esperaba. Ella siempre había sido fría conmigo, pero verla ahí, validando el desprecio de mi hijo, fue devastador. «Andrés, yo te crié desde que naciste. Cambié tus pañales, te llevé a tu primer día de escuela. Estuve en cada partido de fútbol, en cada...» Intenté decir. «No quiero escuchar tus excusas». Me interrumpió con un tono cortante que nunca había usado conmigo antes. «Todo fue una mentira. Y ahora entiendo muchas cosas. Entiendo por qué siempre fuiste tan controlador con la empresa. Por qué nunca realmente me dejaste tomar decisiones importantes. No confiabas en mí porque sabías que no era tu sangre. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Necesito que me acompañes en esta historia, porque lo que voy a contarte cambiará tu perspectiva sobre la familia, la lealtad y la sangre para siempre. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este momento. Necesito tus likes y comentarios para saber que estás ahí, porque esta historia es difícil de contar y necesito sentir que no estoy solo. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo el hijo al que le di todo, absolutamente todo lo que tenía, ahora me miraba como si fuera un desconocido indeseable? Pero lo que Andrés no sabía, lo que estaba por descubrir en los siguientes minutos, iba a cambiar todo otra vez, porque yo tenía información que él desconocía por completo, información que llevaba guardando durante 4 años exactos, esperando el momento correcto. Y ese momento acababa de llegar. Para entender cómo llegué a ese momento devastador en la oficina del abogado Martínez, necesito llevarte exactamente 4 años y 2 meses atrás. Era un sábado de septiembre. Recuerdo perfectamente la fecha, 14 de septiembre. Elena y yo estábamos sentados en la terraza de nuestra casa principal, esa hermosa propiedad de 2 pisos con jardín amplio que habíamos construido con nuestras propias manos 32 años atrás.
El sol de la tarde creaba reflejos dorados sobre las flores que Elena cuidaba con tanto amor. Tomábamos café mientras veíamos a nuestros 2 nietos, Mateo de 6 años y Sofía de 4, jugar en el jardín. «Roberto, tenemos que hablar sobre el futuro», me dijo Elena con esa voz suave que siempre usaba cuando quería discutir algo importante. «Ya tenemos 63 años. Andrés tiene 34 y está listo para tomar las riendas de todo. ¿No crees que es momento de que te retires y disfrutes de la vida?» Yo había construido Transportes Mendoza desde cero. Comencé en 1991 con un solo camión de carga que compré usado, trabajando 16 horas al día, 7 días a la semana. Durante 30 años, ese negocio había crecido hasta convertirse en una empresa de logística y transporte, con una flota de 28 camiones, 2 bodegas de almacenamiento y contratos con las principales empresas manufactureras de la región. El valor total de los activos era de 18,750,000 pesos, 18,750,000 pesos exactos, según la última evaluación que había hecho mi contador. No sé, Elena. Andrés es inteligente, pero a veces me preocupa que sea demasiado impulsivo con las decisiones financieras, le dije, observando cómo mi hijo llegaba en su BMW nuevo, un vehículo que había comprado apenas 2 meses antes por 450,000 pesos. Tienes que confiar en él, es nuestro hijo. Le has enseñado todo lo que sabes durante estos años. Es momento de soltar, insistió Elena. Esa conversación se repitió durante semanas. Andrés también comenzó a presionar, sutilmente al principio. Papá, deberías viajar más con mamá. Ustedes se lo merecen. Yo puedo encargarme de las operaciones diarias. Daniela, su esposa, también añadía su opinión cada vez que podía. Roberto, a tu edad deberías estar descansando, no trabajando 12 horas al día. Finalmente, el 3 de noviembre de ese año, tomé la decisión. Reuní a Andrés en mi oficina, esa oficina amplia en el segundo piso del edificio, que servía como sede de Transportes Mendoza, con ventanas grandes que daban vista a todo el patio donde estacionábamos los camiones. Le entregué una carpeta marrón gruesa llena de documentos. «Hijo, he decidido que es momento de que tomes control de la empresa», le dije sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo en el pecho. Los ojos de Andrés se iluminaron de una manera que nunca había visto antes. «¿En serio, papá? ¿Lo dices en serio?» «Sí, voy a transferirte la administración completa. Aquí están todos los documentos, las cuentas bancarias, los contratos con proveedores, los clientes, todo. También quiero que tú y Daniela se muden a la casa principal. Tu mamá y yo nos mudaremos al apartamento del centro. Es más pequeño, pero para nosotros 2 es suficiente». Lo que no le dije en ese momento, lo que guardé como mi seguro de vida, fue un detalle técnico muy importante. Los documentos que le entregué eran poderes de administración amplios, procuraciones legales que le permitían manejar todo, firmar contratos, mover dinero, tomar decisiones operativas. Pero nunca, en ningún momento, transferí la propiedad legal real de los activos. Todo seguía estando registrado a mi nombre en las escrituras, en los títulos de propiedad, en los documentos constitutivos de la empresa. Andrés tenía el poder de administrar, pero yo seguía siendo el dueño legal de todo. ¿Por qué hice esto? Porque yo conocía un secreto que Andrés no sabía. Yo sabía que él no era mi hijo biológico. Elena me lo había confesado 3 días antes de nuestra boda, llorando, diciéndome que estaba embarazada de 3 meses de un hombre llamado Fernando Ruiz, un representante de ventas con quien había tenido un romance breve. Yo tenía 24 años, estaba perdidamente enamorado de Elena, y tomé la decisión más importante de mi vida, criar a ese niño como si fuera mío. Durante 38 años mantuve ese secreto. Amé a Andrés sin reservas, lo crié, lo eduqué, le di todo, pero siempre mantuve esa precaución legal, ese pequeño detalle que podría protegerme si algún día las cosas salían mal. Elena me había suplicado que nunca se lo dijera a Andrés, y yo había cumplido mi promesa, hasta que ella decidió revelarlo después de su muerte, a través de esa carta devastadora. Pero volvamos a ese noviembre de hace 4 años.
Los primeros 6 meses después de la transferencia de administración fueron buenos. Andrés trabajaba duro, o al menos eso parecía. Yo iba a la empresa 2 o 3 veces por semana, solo para supervisar, como él decía, aunque técnicamente yo seguía siendo el dueño. Elena y yo nos mudamos al apartamento del centro, un lugar cómodo de 3 habitaciones en un 10º piso con vista a la ciudad. Ella estaba feliz. Yo trataba de estar feliz también. Los primeros signos de problema aparecieron en abril del año siguiente. Fui a la empresa un martes por la mañana y noté que uno de nuestros camiones más nuevos, un Volvo FH16 que habíamos comprado por $300 pesos apenas un año antes, no estaba en el patio. ¿Dónde está el Volvo?, le pregunté a Ramiro, nuestro jefe de logística que había trabajado conmigo durante 15 años. Andrés lo vendió la semana pasada, don Roberto. Dijo que necesitaba liquidez para una inversión, me respondió Ramiro con una expresión incómoda en su rostro. Sentí un nudo en el estómago. Andrés no me había consultado sobre esa venta. Fui directamente a su oficina. Ya no era mi antigua oficina del 2º piso. Andrés había decidido remodelar el edificio. Había convertido mi oficina en una sala de juntas y había construido una oficina nueva para él en el 1er piso, más moderna, con paredes de vidrio y muebles minimalistas que costaron $340 pesos según me enteré después. Andrés, Ramiro me dijo que vendiste el Volvo. ¿Por qué no me consultaste?, le pregunté tratando de mantener la calma. Papá, me diste la administración completa. Necesitaba ese dinero para invertir en actualizar el sistema de GPS de toda la flota. Es una inversión importante, me respondió sin levantar la vista de su computadora. ¿Cuánto te dieron por el camión? 800,000 pesos. ¿Qué? Ese camión vale al menos 200,000 pesos en el mercado actual. Lo vendiste por debajo del precio, dije sintiendo cómo la sangre se me subía a la cabeza. Papá, por favor, sé lo que hago. El comprador es un amigo que me pagó en efectivo inmediato. A veces hay que sacrificar un poco de ganancia por liquidez rápida. Esa fue la primera señal. Pero yo quería confiar en mi hijo. Quería creer que sabía lo que hacía. La segunda señal llegó 2 meses después. Elena recibió una llamada de Daniela diciéndole que ya no podíamos visitar la casa principal, sin avisar antes con al menos 2 días de anticipación, porque los niños tienen sus rutinas y se alteran cuando hay visitas inesperadas. ¿Rutinas? ¿De qué rutinas habla?, le dije a Elena cuando me contó. Esa es nuestra casa. Nosotros la construimos. Vivimos ahí durante 32 años. Roberto, ellos viven ahí ahora. Tenemos que respetar su espacio, me dijo Elena, siempre siendo la pacificadora. Pero yo podía ver en sus ojos que también le dolía. Esa casa tenía cada recuerdo de nuestra vida juntos. Las marcas en la pared donde medíamos la altura de Andrés cada cumpleaños. El árbol de naranjas que Elena había plantado cuando cumplimos 10 años de casados. El jardín donde habían dado sus primeros pasos nuestros nietos. La tercera señal, y la que realmente me alarmó, llegó en agosto de ese mismo año. Fui a la empresa un viernes por la tarde y encontré mi antigua oficina del 2º piso completamente vacía. Los muebles habían sido removidos. Las fotos de la familia que había tenido en las paredes durante décadas habían desaparecido. ¿Qué pasó con mi oficina?, le pregunté a Andrés. Papá, te iba a comentar. Contraté 2 gerentes nuevos y necesitaban espacio. Convertí tu antigua oficina en un área de trabajo para ellos. Te preparé un escritorio en el almacén del fondo. Es más tranquilo, perfecto para cuando vengas a supervisar, me dijo usando sus dedos para hacer comillas en el aire cuando dijo la palabra supervisar. Fui al almacén del fondo. Era un espacio pequeño, sin ventanas, con un escritorio viejo de metal y una silla incómoda. Me sentí como si me hubieran dado una cachetada, pero aún así, me tragué mi orgullo. Dale tiempo, me decía a mí mismo. Está encontrando su propio estilo de liderazgo. Lo que yo no sabía, lo que no descubriría hasta mucho después, era que esos primeros signos eran solo la punta del iceberg. Andrés no estaba simplemente encontrando su estilo. Estaba sistemáticamente desmantelando todo lo que yo había construido, vendiéndolo, gastándolo
y convirtiéndome en un estorbo en mi propia empresa. Y lo peor de todo era que lo hacía sintiendo que tenía todo el derecho del mundo, porque en su mente, yo le había regalado todo. Lo que él no sabía era que ese regalo tenía condiciones invisibles, condiciones que estaban a punto de cambiar todo cuando llegara el momento correcto de revelarlas. Los siguientes 2 años se convirtieron en una espiral descendente de humillaciones que jamás imaginé vivir. Cada mes traía una nueva forma de desprecio, un nuevo recordatorio de que mi hijo me consideraba un estorbo en lugar de la persona que había sacrificado todo por él. La primera humillación real, la que me hizo entender que algo estaba terriblemente mal, llegó en febrero del 2.º año. Recibí una llamada de mi contador, el señor Guillermo Vargas, quien había manejado las finanzas de Transportes Mendoza durante 20 años. «Don Roberto, necesito hablar con usted urgentemente», me dijo con voz preocupada. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi apartamento. Guillermo sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa con un golpe seco, que hizo que las tazas de café temblaran. Andrés me pidió que preparara nuevos documentos corporativos. Quiere cambiar la estructura legal de la empresa. En los nuevos papeles, usted aparece solo como consultor externo no remunerado. Él se registra como el propietario único y director ejecutivo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Propietario único? Pero yo nunca transferí la propiedad legal. Solo le di poderes de administración. Exactamente, don Roberto. Por eso lo llamé. Técnicamente, él no puede hacer ese cambio sin su firma, pero me pidió que preparara los documentos de todas formas. Me dijo que usted ya estaba de acuerdo y que solo faltaba la formalidad de firmar. Guillermo, escúchame bien. No firmes ningún documento que cambie la titularidad de la empresa. Ninguno, sin importar lo que Andrés te diga. Entendido, don Roberto, pero hay algo más que necesitas saber. Guillermo sacó otros documentos. He estado revisando los movimientos financieros de los últimos 18 meses. Hay gastos que me preocupan profundamente. Me mostró una lista que me dejó sin aliento. Andrés había comprado un Toyota Land Cruiser nuevo para Daniela por unos 680,000 pesos, cargado a la cuenta de la empresa como vehículo ejecutivo. Había contratado a Daniela como directora de recursos humanos con un salario de 85,000 pesos mensuales, a pesar de que ella nunca había trabajado un solo día en la empresa y no tenía experiencia en ese campo. Había gastado 340,000 pesos en remodelación de oficinas, que incluía obras de arte carísimas para decorar su oficina. Había llevado a toda la familia, incluyendo a los padres de Daniela, a un resort de lujo en Cancún por 2 semanas, gastando 520,000 pesos que registró como viaje de negocios para cerrar contratos internacionales. ¿Contratos internacionales? Nunca hemos tenido operaciones fuera del país, dije sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir dentro de mí. No, don Roberto, no hay ningún contrato internacional. Fue puramente vacaciones. El total de gastos excesivos e injustificados en solo 18 meses era de 4,180,000 pesos. 4,180,000 pesos de mi empresa, del negocio que yo había construido con mis propias manos durante 30 años, gastados en lujos y caprichos. Esa misma tarde fui a confrontar a Andrés. Lo encontré en su oficina de vidrio, recostado en su silla ejecutiva de cuero italiano que había costado 78 pesos. Andrés, necesitamos hablar sobre los gastos de la empresa. ¿Qué pasa ahora, papá? ¿Otra vez vienes a cuestionar mis decisiones? Me dijo con un tono de fastidio que me dolió más que sus palabras. Gasté 30 años construyendo esta empresa siendo frugal, cuidando cada peso. Y tú en menos de 2 años has gastado más de 4 millones en lujos personales. Son inversiones necesarias. Tenemos que proyectar éxito para atraer mejores clientes. Además, técnicamente, tú me diste la administración completa. Si no confías en mí, ¿para qué me la diste? Te di la administración, no te di permiso para saquear la empresa. Andrés se levantó de su silla y caminó hacia mí con una expresión que nunca había visto en su rostro. Era desprecio puro. Mira, papá, aprecio todo lo que hiciste en el pasado, pero tus métodos son anticuados. Esto es el siglo XXI.
Si quieres seguir viniendo aquí a supervisar desde tu escritorio en el almacén, bien, pero no interfieras con cómo manejo mi empresa. Tu empresa, repetí en voz baja. Esta nunca fue tu empresa. Te la confié. Semántica, papá. Semántica. La segunda gran humillación llegó 3 meses después, en mayo. Elena y yo habíamos planeado visitar a nuestros nietos. Hacía casi 2 meses que no los veíamos. Llamé a Andrés el jueves para avisarle que iríamos el sábado por la tarde. Este fin de semana no es bueno, papá. Tenemos planes. ¿Qué planes? Solo queremos ver a Mateo y Sofía un par de horas. Mira, ya hablé con Daniela sobre esto. Pensamos que tus visitas están siendo demasiado frecuentes y están confundiendo a los niños. Ellos necesitan estabilidad. Demasiado frecuentes. No los he visto en 2 meses. Soy su abuelo. Lo sé, papá. Pero Daniela y yo creemos que es mejor espaciar las visitas. Tal vez una vez al mes y con cita previa con al menos una semana de anticipación. Esas palabras me destrozaron. Sentí lágrimas quemando detrás de mis ojos, pero no iba a darle la satisfacción de verme llorar. Andrés, esa es la casa que tu madre y yo construimos. Ustedes viven ahí porque yo se las di. Y te lo agradecemos, papá. Pero ahora es nuestra casa, y tenemos derecho a poner límites. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el sofá de mi apartamento durante horas, sintiendo un vacío en el pecho. Elena me encontró así cuando llegó del supermercado. ¿Qué pasó, Roberto? Me preguntó dejando las bolsas en el suelo. Le conté todo. Elena lloró. Esa noche, por primera vez en nuestros 42 años de matrimonio, la escuché sollozar en el baño para que yo no la oyera. La tercera humillación fue aún peor. En septiembre de ese mismo año, fui a la empresa como hacía cada martes y jueves por la mañana. Había dejado mi vieja camioneta, una Ford Ranger 2008 que funcionaba perfectamente, estacionada en mi lugar habitual, el espacio marcado con mi nombre que había estado ahí durante 28 años. Cuando llegué el martes siguiente, había un BMW nuevo, negro y reluciente, estacionado en mi lugar. La placa con mi nombre había sido removida. En su lugar había una nueva placa que decía, reservado, director ejecutivo. Fui directamente a la oficina de Andrés. Tu auto está en mi espacio de estacionamiento, le dije tratando de mantener la voz calmada. Ah, sí, papá. Hice algunos cambios en la distribución de los espacios. Como director ejecutivo, necesito el espacio más cercano a la entrada. Te asigné un espacio en la parte de atrás, junto a la bodega. Es el número 47. Andrés, ese ha sido mi espacio durante casi 30 años. Y ahora es mío. Mira, si realmente es tan importante para ti, puedes estacionarte en la calle. Hay parquímetros a 2 cuadras. Me quedé ahí parado, mirando a mi hijo, y no lo reconocí. El niño que había llevado en mis hombros, al que le había enseñado a andar en bicicleta, que había llorado en mis brazos cuando se cayó y se rompió el brazo a los 8 años, ese niño había desaparecido. En su lugar, había un hombre frío que me miraba como si fuera un empleado molesto. Salí de su oficina sin decir nada más. Moví mi camioneta al espacio 47. Era un rincón oscuro, sin pavimento, lleno de baches, donde normalmente estacionaban los camiones de carga cuando llegaban a descargar, pero la verdadera humillación, la que me reveló el nivel de traición, llegó en diciembre. Estaba revisando algunos documentos viejos en mi apartamento cuando recibí una llamada de Tomás Herrera, un empresario del sector que había sido mi amigo durante 15 años. Roberto, necesito preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. ¿Están vendiendo el terreno de la avenida industrial? Mi corazón dejó de latir por un segundo. ¿Qué terreno? El lote grande que Transportes Mendoza compró hace 8 años, el de 400 metros cuadrados. Andrés se acercó a mi hijo Marco diciendo que lo están vendiendo por 6,800 pesos. Yo había comprado ese terreno en 2015 por 3,200 pesos. Era una inversión a largo plazo. Para diciembre del año que Tomás me llamó, ese terreno valía al menos 11,000 pesos según las valuaciones del mercado. Andrés lo estaba vendiendo por 4,200 pesos menos de su valor real. Tomás, ¿me puedes hacer un favor? Dile a Marco que no compre ese terreno todavía.
Necesito verificar algo. Al día siguiente fui a la oficina más temprano de lo usual. Eran las 6:30 de la mañana. Sabía que Andrés nunca llegaba antes de las 9. Entré a su oficina. Los documentos estaban ahí, sobre su escritorio, como si no tuvieran nada que esconder. El contrato de venta del terreno por 6,800 pesos a Marco Herrera, hijo de mi amigo Tomás. La firma estaba programada para el 20 de diciembre, solo 8 días después. Tomé fotos de todos los documentos con mi celular. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentar 3 veces para que las fotos salieran enfocadas. Salí de ahí antes de que llegara alguien más. Esa noche casi no pude dormir. Hice cálculos. Con los gastos excesivos que Guillermo había documentado, más la venta del Volvo por debajo del precio, más esta venta del terreno que representaba una pérdida de 4,200,000 pesos, Andrés había desperdiciado o mal vendido activos por un total de 6,530,000 pesos. 6,530,000 pesos en menos de 3 años. Confronté a Andrés el viernes de esa semana. Entré a su oficina con las fotos impresas. ¿Qué es esto?, le dije poniendo los documentos sobre su escritorio. ¿Entraste a mi oficina sin permiso?, fue lo primero que dijo. No negó nada, no mostró remordimiento. Solo se indignó porque había invadido su privacidad. Andrés, estás vendiendo ese terreno por 4 millones de pesos menos de lo que vale. Es una venta estratégica. Marco Herrera es hijo de tu amigo. Estoy construyendo relaciones a largo plazo. Construyendo relaciones regalando 4 millones de pesos que no son tuyos. Son míos. Tú me diste la empresa. Puedo hacer lo que quiera con los activos. Te di la administración, no la propiedad. Andrés se rió, una risa fría, sarcástica, que nunca había escuchado salir de su boca. Papá, legalmente tengo poder completo sobre todo. Puedo vender lo que quiera. ¿Y sabes qué? Estoy cansado de que vengas cada semana a cuestionar cada decisión que tomo. Tal vez sería mejor que dejaras de venir a la empresa por completo. ¿Qué dijiste? Lo que escuchaste. Ya no eres necesario aquí. De hecho, eres un obstáculo. Los empleados se confunden sobre quién está realmente a cargo cuando tú apareces dando opiniones. Así que te voy a pedir, con todo respeto, que dejes de venir. Me quedé ahí parado sintiendo cómo todo mi cuerpo temblaba de rabia e incredulidad. Esta empresa la construí yo, con mi sudor, con 30 años de mi vida. Y te lo agradezco. Pero eso fue en el pasado. Ahora es mi turno. Y lo estoy haciendo a mi manera. Salí de esa oficina sabiendo que algo dentro de mí había cambiado. Ya no era tristeza lo que sentía. Ya no era decepción. Era algo mucho más profundo, más oscuro. Era la comprensión clara de que mi hijo me había traicionado de la manera más cruel posible. Pero la humillación definitiva, la que rompió el último pedazo de mi corazón, llegó 3 meses después, en el funeral de Elena. Mi esposa había luchado contra el cáncer durante 8 meses. 8 meses de quimioterapias, de noches en el hospital, de verla consumirse poco a poco. Andrés la visitó exactamente 3 veces durante esos 8 meses. 3 veces en 240 días. El día del funeral, 14 de marzo, estábamos en el salón de la funeraria. Había aproximadamente 60 personas, familiares, amigos, empleados viejos de la empresa. Yo estaba sentado en la primera fila, destrozado, sintiendo que había perdido la única persona que realmente me había amado incondicionalmente durante 4 décadas. Andrés llegó tarde. 40 minutos tarde. Entró con Daniela, ambos vestidos elegantemente, como si vinieran de una reunión de negocios. Se sentaron en la tercera fila, no en la primera fila conmigo. Durante toda la ceremonia, vi a Daniela revisando su celular 3 veces. Después del servicio, mientras la gente se acercaba a darme el pésame, escuché voces elevadas afuera del salón. Salí y encontré a Andrés hablando por teléfono, discutiendo sobre un contrato de transporte. En el funeral de su madre, estaba cerrando un negocio. Cuando colgó, lo miré fijamente. Tu madre acaba de ser enterrada. Lo sé, papá, y estoy aquí, ¿no? Pero la vida continúa. La empresa no se detiene porque tengamos una tragedia familiar. En ese momento, mi cuñada Patricia, hermana menor de Elena,
Se acercó. Había escuchado el comentario de Andrés. ¿Tragedia familiar? ¿Así le llamas a la muerte de tu madre? Le dijo con una voz llena de indignación. Tía, no es tu asunto, respondió Andrés. Claro que es mi asunto. Elena era mi hermana, y ella pasó sus últimos meses preguntándose por qué su hijo la había abandonado. Yo no la abandoné. Estaba ocupado. Demasiado ocupado para visitar a tu madre moribunda más de 3 veces en 8 meses. La confrontación escaló. Otros familiares se acercaron. Y entonces Andrés dijo algo que nunca olvidaré, algo que jamás podré perdonar. Lo dijo en voz alta, delante de al menos 15 personas. Tal vez si papá no hubiera sido tan controlador con la empresa, yo habría tenido más tiempo. Pero tuve que dedicar todos mis esfuerzos a arreglar el desastre que él dejó. Así que si alguien tiene culpa de que yo estuviera ocupado, es él. Ahora que mamá ya no está, por fin puedo hacer las cosas a mi manera sin que este viejo me esté vigilando todo el tiempo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todo el mundo me miraba, algunos con lástima, otros con vergüenza ajena. Patricia se llevó las manos a la boca, horrorizada. Yo simplemente me di la vuelta y entré de nuevo al salón. Me senté frente al ataúd cerrado de Elena y lloré. Lloré por ella. Lloré por los 30 años que pasé construyendo algo para un hijo que me despreciaba. Lloré por el hombre que había sido y que ya no existía. Pero mientras lloraba, mientras sentía que tocaba el fondo del abismo más profundo, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La tristeza estaba siendo reemplazada por algo diferente. Una claridad fría, una determinación que nunca había sentido antes. Andrés había cruzado la línea final. Había humillado a su madre muerta y a su padre en el mismo día. Y yo finalmente entendí que ya no le debía nada. Ni amor, ni lealtad, ni una segunda oportunidad más. En ese momento, sentado frente al ataúd de la única mujer que había amado, tomé una decisión. Era momento de que Andrés aprendiera una lección que debí enseñarle hace años. Era momento de recordarle que todo lo que tenía, todo lo que creía que era suyo, nunca había sido realmente suyo. Y que yo, el viejo al que tanto despreciaba, todavía tenía el poder de quitárselo todo en un solo movimiento. Lo que él no sabía era que ese momento llegaría mucho más pronto de lo que imaginaba. 3 meses después del funeral de Elena, me encontraba sentado en esa oficina del abogado Martínez, escuchando las palabras venenosas de mi hijo. Así que ni siquiera eres mi verdadero padre. Todo este tiempo fingiste ser alguien que no eras. No te debo nada, ni un peso, ni un minuto más de mi vida. El abogado Martínez me miraba con una expresión incómoda, sin saber qué hacer o decir. Daniela tenía su mano en el hombro de Andrés, en un gesto de apoyo que me resultaba casi cómico. Andrés me miraba con esos ojos llenos de desprecio, esperando que yo me derrumbara, que suplicara, que tratara de justificar 38 años de criarlo como mi propio hijo. Pero no hice nada de eso. Me quedé sentado en esa silla de cuero marrón, completamente quieto, sintiendo una calma extraña apoderarse de mí. Era como si todo el dolor, toda la humillación de los últimos años, se hubiera cristalizado en este único momento. Y en ese momento, yo tenía claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Tienes razón, Andrés, dije con una voz tan tranquila que hasta yo me sorprendí. No soy tu padre biológico. Andrés pareció satisfecho con mi admisión. Pensaba que había ganado. Y precisamente por eso, continué, tengo algo que mostrarte. Abrí el maletín negro que había traído conmigo. Había preparado este momento durante las últimas 3 semanas, desde que Elena me había confesado en su lecho de muerte que había dejado esa carta revelando la verdad. Ella me había advertido, me había pedido perdón por tomar esa decisión sin consultarme. Necesitas saber la verdad, Roberto, y necesitas saber que tú fuiste mejor hombre que su verdadero padre, que Fernando Ruiz nunca quiso saber nada de él. Saqué una carpeta gruesa de color manila. La puse sobre el escritorio del abogado Martínez con un golpe seco que hizo eco en la oficina silenciosa. ¿Qué es eso?, preguntó Andrés con desconfianza. Son documentos legales. Documentos que tal vez deberías revisar antes de seguir hablando. Andrés tomó la carpeta y comenzó a hojearla.
Vi cómo su expresión pasaba de la confianza al desconcierto, del desconcierto a la confusión, y finalmente a algo que me dio una satisfacción profunda. Pánico puro. No, no entiendo. Estos dicen que tú todavía eres el propietario legal de Transportes Mendoza. De todo. De la empresa, de los vehículos, de las propiedades. Correcto, dije manteniendo mi voz calmada. Pero me diste la empresa. Hace 4 años. Me la transferiste. No, te di poderes de administración, procuraciones amplias para manejar las operaciones diarias. Pero nunca, en ningún documento, transferí la titularidad legal de los activos. Todo sigue estando a mi nombre. El abogado Martínez carraspeó. Es verdad. He revisado estos documentos esta mañana cuando el señor Mendoza me los trajo. Legalmente, Roberto Mendoza sigue siendo el propietario único de todos los activos de Transportes Mendoza. Los poderes que le otorgó a usted, señor Andrés, son revocables en cualquier momento. ¿Revocables? La voz de Andrés sonaba estrangulada. Sí, revocables con efecto inmediato mediante una simple declaración notarial. Daniela se levantó de su silla. Esto es ridículo. Andrés ha estado manejando esa empresa durante 4 años. No puedes simplemente quitársela. Puedo, dije mirándola directamente a los ojos por primera vez. Y lo voy a hacer. Saqué otro documento de mi maletín. Era una carta notariada que había preparado 2 días antes con mi propia abogada, la doctora Carolina Suárez, una mujer brillante de 52 años que había sido mi asesora legal durante 15 años. Esta es una revocación formal de todos los poderes otorgados a Andrés Mendoza, efectiva desde este momento, 15 de junio a las 3:47 de la tarde. No puedes hacer esto, dijo Andrés, pero su voz ya no sonaba segura, sonaba desesperada. Ya lo hice. El documento fue notarizado esta mañana. Ya fue registrado en el Registro Público de Comercio. A partir de este momento, Andrés, tú no tienes ningún poder legal sobre ningún activo de Transportes Mendoza. No puedes firmar contratos. No puedes mover dinero. No puedes vender nada. No tienes acceso a las cuentas bancarias. No tienes autoridad de ningún tipo. Vi cómo la realidad comenzaba a golpearlo. Andrés se dejó caer en su silla, las páginas de los documentos todavía en sus manos temblorosas. Dijiste que no me debías nada porque no soy tu padre biológico. Continué. Tienes razón, no te debo nada. Pero resulta que tú tampoco eres dueño de nada. Todo lo que has estado manejando estos 4 años, todo lo que pensabas que era tuyo, nunca lo fue. Siempre fue mío. Y ahora lo voy a recuperar. Papá, espera. Andrés trató de hablar, pero yo lo interrumpí. No me llames papá. Acabas de dejar muy claro que no soy tu padre. Así que ahora vas a escuchar lo que tengo que decir como lo que realmente soy. El dueño de la empresa donde has estado trabajando. Saqué un tercer conjunto de documentos de mi maletín. Estos eran reportes financieros que mi contador Guillermo Vargas había preparado meticulosamente durante los últimos 3 meses. Estos son registros detallados de cada gasto injustificado que has hecho en los últimos 4 años. El Toyota Land Cruiser de Minos, 680. 0 pesos que le compraste a Daniela con dinero de la empresa. El viaje a Cancún de 520. 100 pesos que registraste como viaje de negocios pero que en realidad fueron vacaciones familiares. El salario de 85. 0 pesos mensuales que le pagas a Daniela como directora de recursos humanos, cuando ella nunca ha trabajado un solo día real en la empresa. Los 340. 1,000 pesos en obras de arte para decorar tu oficina. La venta del Volvo FH16 por 300. 1,000 pesos menos de su valor. Y la mejor de todas, la venta del terreno de la avenida industrial por 6. 800. 1,000 pesos cuando su valor real de mercado es de 11. Lilo. 1,000 pesos. Puse cada reporte frente a él, uno por uno, como cartas en un juego de póker. El total de dinero que has desperdiciado, malgastado o perdido en ventas por debajo del valor de mercado es de 6,530. Seas pesos. 6,530,000 pesos exactos. Daniela estaba pálida. Andrés tenía la mirada fija en los documentos, incapaz de decir nada.
Pero eso no es todo. Continué. Mi voz seguía calmada, pero había acero en cada palabra. También tengo registros de cada uno de los lujos que te has dado con el dinero de mi empresa. ¿Recuerdas ese BMW negro que compraste hace 8 meses? El que estacionas en el espacio que era mío durante 28 años. Costó 340,000 pesos. Está registrado como vehículo ejecutivo de la empresa. Legalmente es propiedad de Transportes Mendoza. Es decir, es mío. Vi cómo los ojos de Andrés se abrían con comprensión y horror. La casa donde vives, la casa que yo construí con mis propias manos, esa casa también sigue estando escriturada a mi nombre. Te dejé vivir ahí. Nunca te la transferí legalmente. No, susurró Andrés. No puedes quitarme mi casa. Mis hijos viven ahí. Tus hijos, dije enfatizando la palabra. Mateo y Sofía, mis nietos, a quienes no me has dejado ver en meses. Los nietos que fueron usados como excusa por tu esposa para mantenerme alejado de la casa que yo construí. Me puse de pie. Sentía una energía corriendo por mis venas que no había sentido en años. Toda la humillación, todo el dolor, se estaba convirtiendo en poder puro. Así que aquí está lo que va a pasar, Andrés. Mañana a primera hora, voy a la empresa. Voy a recuperar mi oficina del segundo piso. Tú vas a moverte al escritorio del almacén donde me pusiste a mí. Voy a cambiar todas las contraseñas de todas las cuentas bancarias. Voy a revisar cada contrato, cada acuerdo, cada transacción que has hecho. Y cualquier cosa que encuentre que sea ilegal o fraudulenta, voy a proceder legalmente contra ti. Papá, por favor. Te dije que no me llames papá, grité por primera vez. El abogado Martínez se sobresaltó en su silla. Perdiste ese derecho hace exactamente 15 minutos cuando dijiste que no me debías nada. Respiré profundo, recuperando la compostura. La venta del terreno a Marco Herrera por 6,800 pesos está cancelada. Ya hablé con Tomás Herrera. Le expliqué la situación. Marco entendió completamente. De hecho, Tomás me ofreció el precio justo de mercado. 11,000 pesos. Voy a venderle el terreno a él, al precio correcto. Daniela finalmente encontró su voz. Esto es venganza. Estás haciendo esto por venganza porque Andrés descubrió que no eres su verdadero padre. Me volteé hacia ella, y debí tener una expresión en mi rostro que la asustó porque retrocedió un paso. No, Daniela. Esto no es venganza. Esto es justicia. Yo crié a Andrés desde que nació. Le di mi apellido. Le di mi amor. Le di mi tiempo. Le di 30 años de mi vida construyendo un negocio que pensé que algún día sería suyo. Y él me pagó tratándome como basura. Me humilló. Me excluyó de la vida de mis nietos. Desperdició millones en lujos mientras yo vivía en un apartamento pequeño. Y en el funeral de mi esposa, la mujer que lo parió, tuvo el descaro de culparme por sus propios fracasos. Yo no quise, comenzó a decir Andrés. Sí quisiste. Cada palabra que dijiste en ese funeral fue intencional. Cada humillación de los últimos 4 años fue intencional. Pensaste que yo era débil. Pensaste que podías pisotearme porque yo te amaba incondicionalmente. Bueno, pues déjame enseñarte algo, Andrés. El amor incondicional tiene límites. Y tú cruzaste todos y cada uno de ellos. Recogí mis documentos y los puse de nuevo en mi maletín. El BMW negro que usas está siendo recogido mañana por la mañana. Es propiedad de la empresa, así que es mío. El salario de Daniela está cancelado efectivo inmediatamente. Su contrato laboral, que revisé con mis abogados, puede ser terminado sin causa durante los primeros 2 años. Ella lleva 18 meses. Así que adiós, Daniela. Ya no trabajas para Transportes Mendoza. No puedes hacer esto, gritó Daniela. Puedo, y lo estoy haciendo. Mi teléfono sonó. Lo saqué y vi que era mi abogada, la doctora Carolina Suárez. Disculpen, dije contestando. Carolina. Don Roberto, todo está listo. Los cambios de contraseña están hechos. Las notificaciones fueron enviadas al banco. Mañana a las 8 de la mañana tendrá control total de todas las cuentas. También hablé con el administrador del edificio de oficinas. Su espacio del segundo piso está siendo preparado.
El señor Andrés será notificado oficialmente de su nuevo espacio de trabajo. Perfecto. Gracias, Carolina. Colgué y miré a Andrés. Tenía lágrimas en los ojos, lágrimas de rabia, de miedo, de desesperación, pero no sentí compasión. Había gastado toda mi compasión en 4 años de humillaciones. Mañana a las 8 de la mañana, dije dirigiéndome a la puerta. Espero verte en la empresa, en tu nuevo escritorio, en el almacén del fondo, donde me pusiste a mí. Y si no apareces, será considerado abandono de trabajo y terminaré tu empleo inmediatamente. ¿Mi empleo? Andrés casi escupió las palabras. ¿Me estás tratando como un empleado? Eso es exactamente lo que eres. Un empleado. Uno que ha estado robando de la empresa durante años. Y si vuelvo a encontrar un solo gasto injustificado, un solo lujo pagado con dinero de mi empresa, te voy a demandar personalmente por malversación de fondos. Y créeme, Andrés, tengo toda la documentación necesaria para ganar ese caso. Abrí la puerta de la oficina. Antes de salir, me volteé una última vez. Ah, y sobre la casa. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. Voy a vender esa propiedad. El valor estimado es de 200,000 pesos. Ese dinero va a ayudar a compensar los 6,5 millones que desperdiciaste. No puedes echarnos. Tenemos niños, gritó Daniela. Sí puedo y lo voy a hacer. Deberían haber pensado en esos niños antes de prohibirme verlos, antes de usar a mis nietos como arma para mantenerme alejado. Salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en 4 años. Poder, control, dignidad. Mientras caminaba por el pasillo hacia el elevador, escuché gritos viniendo de la oficina del abogado Martínez. Andrés y Daniela estaban discutiendo. Sus voces desesperadas reverberaban por el corredor, pero yo no volteé, no me detuve. Simplemente seguí caminando. Cuando llegué a mi auto, mi viejo Ford Ranger 2008 que había sido relegado al espacio 47 en el fondo del estacionamiento de mi propia empresa, me senté al volante y respiré profundo. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de adrenalina pura. Saqué mi celular y llamé a mi contador, Guillermo Vargas. Guillermo, soy Roberto. Don Roberto, ¿cómo le fue? Perfecto. Todo salió exactamente como lo planeamos. Mañana necesito que estés en la empresa a las 7 de la mañana. Vamos a hacer una auditoría completa de todo. Cada transacción, cada gasto, cada contrato de los últimos 4 años. Entendido, don Roberto, estaré ahí. Luego llamé a Patricia, mi cuñada, hermana de Elena. Patricia, soy Roberto. Roberto, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la lectura del testamento? Interesante, muy interesante. ¿Puedo pasar por tu casa? Necesito contarte algo. Por supuesto, te espero. Mientras conducía hacia la casa de Patricia, mi teléfono comenzó a sonar. Era Andrés. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. En total, llamó 17 veces durante el trayecto de 20 minutos hasta la casa de Patricia. No contesté ninguna llamada. Finalmente, después de la llamada 17, llegó un mensaje de texto. Papá, por favor, necesitamos hablar. Cometí un error. Lo siento. Por favor, no hagas esto. Leí el mensaje en un semáforo en rojo. Por un momento, solo un momento, sentí un destello de algo parecido a tristeza. Pero luego recordé sus palabras en el funeral de Elena. Ahora que mamá ya no está, por fin puedo hacer las cosas a mi manera sin que este viejo me esté vigilando. Recordé cómo me había negado ver a mis nietos. Recordé los 6,5 millones de pesos desperdiciados. Recordé el desprecio en sus ojos cuando dijo que no me debía nada. Borré el mensaje sin responder. Cuando llegué a la casa de Patricia, ella me estaba esperando en la puerta. Tenía una expresión preocupada en su rostro. Roberto, te ves diferente. ¿Qué pasó? Entré a su casa. Su esposo, Mauricio, estaba en la sala. Les conté todo. La carta de Elena, la revelación sobre la paternidad biológica, la reacción de Andrés, y finalmente, mi respuesta. Los documentos legales, la revocación de poderes, todo. Patricia se quedó en silencio por un largo momento. Luego preguntó, ¿cómo te sientes? Libre, respondí. Y era verdad. Por primera vez en 4 años me sentía completamente libre.
Me siento libre. Esa noche, Andrés llamó 43 veces más. Daniela llamó 22 veces. No contesté ninguna llamada. Finalmente, a las 11:15 de la noche, llegó un mensaje de Daniela. Roberto, Andrés está teniendo un ataque de pánico. Por favor, contesta el teléfono. Necesitamos resolver esto. Respondí con un solo mensaje. Nos vemos mañana en la oficina, 8 a.m. Escritorio del almacén. No llegues tarde. Apagué mi teléfono y dormí mejor de lo que había dormido en años. Porque sabía que al día siguiente, cuando Andrés entrara a esa empresa y viera que todo había cambiado, cuando entendiera que había perdido todo por su arrogancia y su crueldad, finalmente comprendería la lección más importante que debí enseñarle hace décadas. El respeto no es algo que se hereda, es algo que se gana, y él acababa de perder todo el derecho a mi respeto, a mi compasión y a mi perdón. La mañana siguiente llegué a Transportes Mendoza a las 7 en punto. El sol apenas comenzaba a salir, pintando el cielo de naranja y rosa. Guillermo Vargas ya estaba esperándome en el estacionamiento, con su maletín de cuero café y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Buenos días, don Roberto». Me saludó con una sonrisa que no había visto en su rostro en años. «Buenos días, Guillermo. ¿Listo para trabajar?» «Más que listo». Entramos al edificio juntos. Subimos al segundo piso. Mi antigua oficina, la que Andrés había convertido en sala de juntas, estaba exactamente como la recordaba. Los muebles eran diferentes, más modernos, pero las ventanas grandes seguían dando vista al patio de camiones. Me paré frente a esas ventanas y sentí algo que no había sentido en 4 años. Pertenencia. «Esta oficina vuelve a ser suya, don Roberto», dijo Guillermo colocando su carpeta sobre el escritorio. A las 7:50 comenzaron a llegar los empleados. Ramiro, el jefe de logística, fue el primero en subir al segundo piso. Cuando me vio, su rostro se iluminó. «Don Roberto, ¿qué hace aquí?» «He vuelto, Ramiro. Oficialmente. Vuelvo a estar a cargo de todo. Gracias a Dios», dijo con un suspiro de alivio profundo. «Don Roberto, necesito hablarle sobre muchas cosas. Cosas que han estado pasando». «Lo sé, Ramiro. Y vamos a arreglar todo. Pero primero, necesito que reúnas a todos los empleados en el patio a las 9 de la mañana. Voy a hacer un anuncio importante». A las 8:15 vi el taxi detenerse frente al edificio. Andrés salió. No traía el BMW negro. Ya había sido recogido esa mañana por la compañía de grúas que contraté. Andrés caminaba con los hombros caídos, vestido con un traje arrugado. Parecía que no había dormido. Lo vi entrar al edificio. No subió al segundo piso. Fue directamente al almacén del fondo, exactamente donde le había dicho que estaría su nuevo escritorio. A las 9:05 bajé al patio. Había aproximadamente 35 empleados reunidos. Conductores, personal de logística, mecánicos, administrativos. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y esperanza. Me paré frente a ellos, sobre una pequeña plataforma de metal que usábamos para inspeccionar los camiones. «Buenos días a todos. Sé que muchos de ustedes están confundidos por lo que está pasando, así que voy a ser completamente directo. A partir de hoy, yo retomo el control total de Transportes Mendoza. Yo fundé esta empresa hace 30 años. Le di administración temporal a mi hijo, pero esa administración terminó ayer. Vi miradas de sorpresa, algunos murmullos. Sé que los últimos años han sido difíciles para muchos de ustedes. Sé que ha habido cambios que no entendían, decisiones que no tenían sentido, gastos excesivos mientras sus salarios se mantenían congelados. Varios empleados asintieron. Ramiro me miraba con una expresión que decía, «Finalmente alguien lo dice. Vamos a hacer una auditoría completa de todo, y vamos a arreglar las cosas que están mal, pero necesito la cooperación de todos ustedes. Si alguien ha visto algo irregular, algo que no les pareció correcto, quiero que vengan a hablar conmigo o con el contador Guillermo Vargas. Sin miedo a represalias. Tienen mi palabra». «¿Y el señor Andrés?», preguntó uno de los conductores, Miguel, un hombre de 48 años que trabajaba conmigo desde hacía 12 años. Andrés trabaja ahora como asistente administrativo. Su oficina está en el almacén del fondo.
El silencio que siguió fue pesado. Todos entendían lo que eso significaba. Durante los siguientes días, la verdad comenzó a salir a la luz. Empleado tras empleado venía a mi oficina con historias que me hacían hervir la sangre. Miguel, el conductor, me contó que Andrés había cancelado el bono anual de rendimiento que yo había establecido 15 años atrás. Un bono que representaba aproximadamente 45,000 pesos por empleado al final del año. Dijo que ya no era necesario porque ahora teníamos estructura corporativa moderna, me explicó Miguel con amargura. Rosa, de contabilidad, me mostró facturas de gastos de representación, que incluían cenas en restaurantes de lujo por 18,000 pesos para 4 personas, sesiones de spa para Daniela por 12,500 pesos y hasta compras en tiendas de ropa que sumaban 67,000 pesos, todo cargado a la empresa. Ramiro me confesó que 3 de los mejores empleados habían renunciado en el último año, porque Andrés les había gritado e insultado públicamente. Don Roberto, el ambiente se volvió tóxico. Ya nadie quería venir a trabajar. Cada revelación era una puñalada. Mi empresa, mi legado, había sido convertida en el banco personal de Andrés y Daniela. El tercer día, Andrés finalmente intentó hablar conmigo. Tocó la puerta de mi oficina a las 5:30 de la tarde. Yo estaba revisando contratos con Guillermo. ¿Puedo pasar?, preguntó con una voz que apenas reconocí. Sonaba rota. «Tienes 5 minutos», dije sin levantar la vista de los documentos. Entró y se quedó de pie frente a mi escritorio. Guillermo nos miró a ambos y discretamente dijo, «Los dejo hablar», y salió cerrando la puerta. Andrés se veía terrible. Tenía ojeras profundas. Su traje estaba arrugado y sus manos temblaban ligeramente. «Papá, no me llames así». «Roberto», se corrigió, y pude ver cómo le dolió usar mi nombre. «Por favor, necesito hablar contigo. Necesito explicarte». «No hay nada que explicar. Los números hablan por sí mismos. 6,530,000 pesos desperdiciados o robados. Empleados maltratados. La empresa que construí convertida en tu cuenta personal de gastos. Lo sé, cometí errores. Cometí muchos errores, pero estaba bajo mucha presión. Daniela quería cierto estilo de vida y yo... No me culpes a Daniela. Tú tomaste esas decisiones. Tú firmaste esos cheques. Tú trataste a la gente como basura. Y lo peor de todo, tú me trataste a mí como basura. Andrés se dejó caer en la silla frente a mi escritorio sin que yo le diera permiso. Se cubrió el rostro con las manos. «Daniela quiere divorciarse», dijo con voz ahogada. «Ah, sí». Cuando se enteró de que realmente no tengo nada, que todo era tuyo, me dijo que había cometido un error al casarse conmigo. Dijo que pensaba que yo era el heredero de un imperio, y que ahora solo soy un empleado fracasado. Por un momento, solo un momento, sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero se desvaneció rápidamente. Te casaste con una mujer que te amaba por tu dinero, o más exactamente, por mi dinero. Esa fue tu elección. Mis hijos me preguntan por qué tenemos que mudarnos. Mateo llora todas las noches. Sofía pregunta si hice algo malo. ¿Cómo les explico esto? Les explicas la verdad, que su padre abusó de la confianza de su abuelo, que su padre desperdició millones de pesos que no eran suyos, que su padre fue cruel con el hombre que lo crió desde que nació. Yo no supe que no eras mi padre biológico hasta ese día en la oficina del abogado. Si lo hubiera sabido antes, ¿qué? ¿Me habrías tratado peor? Porque no sé cómo podrías haberme tratado peor de lo que ya lo hiciste. Andrés se quedó en silencio. Lágrimas corrían por sus mejillas. Nunca te pedí ser tu padre, continué. Cuando tu madre me dijo que estaba embarazada de otro hombre, yo pude haberme ido. Pude haber terminado la relación. Pero la amaba, y decidí amarte a ti también. Te cambié pañales, te enseñé a caminar. Estuve en cada partido de fútbol, en cada obra de teatro de la escuela. Te di mi apellido, te di mi amor, te di mi vida, y tú me pagaste con desprecio. Lo siento, sollozó, lo siento mucho. Tus disculpas no significan nada. Las acciones significan algo. Las palabras son baratas. Me levanté de mi silla y caminé hacia la ventana.
Afuera, los camiones estaban siendo preparados para las rutas del día siguiente. Mi empresa, mi trabajo de 30 años. Daniela está llevándose a los niños a casa de sus padres, dijo Andrés detrás de mí. Dice que va a pedir la custodia completa. Dice que yo no tengo forma de mantenerlos. ¿Y tiene razón? No lo sé. Mi salario actual de asistente administrativo es de 28 pesos al mes. Antes ganaba 180. Te va cero. Tengo deudas del BMW, de las tarjetas de crédito que usaba para los gastos personales. Debo aproximadamente 890. 0 pesos en total. Esa cifra me sorprendió. Casi 900,000 pesos en deudas personales. ¿En qué gastaste 890,000 pesos? Viajes, ropa, restaurantes. El anillo de diamantes que le compré a Daniela por nuestro aniversario costó 240 pesos. Pensé que el dinero nunca se iba a acabar. Me volteé para mirarlo. Se veía pequeño, encogido en esa silla. Nada que ver con el hombre arrogante y cruel que había sido. Roberto, dijo usando mi nombre de nuevo, y esta vez su voz tenía algo diferente. Humildad. Sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero, ¿hay alguna forma, alguna manera en que pueda arreglar esto? ¿Arreglar qué exactamente? Todo. Mi relación contigo, mi trabajo, mi familia, todo. Me quedé mirándolo por un largo momento. En mi mente batallaban dos versiones de mí mismo. Una parte de mí quería echarlo, cortarlo de mi vida para siempre, dejarlo sufrir las consecuencias completas de sus acciones. Pero otra parte, esa parte que lo había criado durante 38 años, esa parte que había estado en su nacimiento, que lo había sostenido cuando tuvo fiebre a los 5 años, que lo había ayudado con su tarea de matemáticas, esa parte todavía existía. Quizás, dije finalmente, quizás hay una forma, pero no va a ser fácil y no va a ser rápido, y no hay garantías. Andrés levantó la mirada, un destello de esperanza en sus ojos rojos. Lo que sea, haré lo que sea. Primero, vas a pagar cada peso de esos 890,000 pesos que debes, de tu salario de 28. 0 pesos, voy a retener 15. Silol cada mes para pagar esas deudas. Te van a quedar 13. Silol pesos mensuales para vivir. Eso es muy poco. Es más de lo que tienen muchas personas. Y es exactamente lo que mereces. Está bien, dijo tragando saliva. Segundo, vas a trabajar 12 horas al día, 6 días a la semana durante los próximos 3 años. Vas a aprender esta empresa desde abajo. Vas a trabajar en el almacén, en logística, conduciendo camiones si es necesario. Vas a entender cada aspecto de este negocio. Lo haré. Tercero, si en 3 años has demostrado que puedes ser responsable, que puedes trabajar duro sin tomar atajos, sin robar, sin maltratar a la gente, entonces quizás, solo quizás, consideraré darte 30% de propiedad de la empresa, pero será ganado, no regalado, ganado. 30%, repitió. Eso es generoso. No es generosidad, es una oportunidad que no mereces pero que te estoy dando de todas formas. Y si fallas, si cometes un solo error significativo, se acabó, terminado para siempre. Andrés se puso de pie. Por primera vez en 4 años, me miró con respeto genuino. Acepto todos los términos. Bien. Empieza mañana, 6 de la mañana. Ramiro te va a enseñar cómo funciona la logística de rutas. Andrés asintió y caminó hacia la puerta. Antes de salir se volteó. Roberto, una pregunta más. ¿Qué? Después de estos 3 años, si hago todo bien, si cumplo con todo, ¿crees que algún día podrás perdonarme? ¿Crees que algún día podríamos volver a ser padre e hijo? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me quedé en silencio por un largo momento, sintiendo emociones contradictorias luchando dentro de mí. No lo sé, Andrés, dije finalmente. Honestamente no lo sé. Tal vez, o tal vez no. El tiempo lo dirá. Pero lo que sí te puedo decir es esto. Si alguna vez volvemos a tener una relación, será diferente, porque ahora ambos sabemos la verdad, y la verdad cambia todo. Andrés asintió, las lágrimas volviendo a sus ojos, y salió de mi oficina.
Me senté de nuevo en mi silla y miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, creando sombras largas sobre el patio de camiones. Mi empresa, mi trabajo, mi vida, había ganado la batalla. Había recuperado todo lo que era mío. Pero mientras miraba ese atardecer, me preguntaba si realmente había ganado algo, o si todos habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar, la familia que alguna vez fuimos. 18 meses después de ese día en mi oficina, me encontraba sentado en ese mismo escritorio del segundo piso, revisando los reportes financieros del último trimestre. Era un viernes por la tarde, casi las 6. El sol de marzo entraba por las ventanas creando patrones de luz sobre los documentos esparcidos frente a mí. Guillermo Vargas tocó la puerta y entró con una sonrisa en el rostro. Don Roberto, tengo los números finales del trimestre. Dime las buenas noticias, Guillermo. La empresa creció un 18% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Las ganancias netas fueron de 340,000 pesos. Los gastos operativos bajaron un 22%, y lo mejor de todo, recuperamos 2 contratos importantes que habíamos perdido hace 3 años. Sonreí. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía genuinamente orgulloso del rumbo de la empresa. ¿Y Andrés? Pregunté. Quiere hablar con usted. De hecho, está esperando afuera. Hazlo pasar. Andrés entró a la oficina. Se veía completamente diferente al hombre roto que había sido 18 meses atrás. Había perdido peso, pero de manera saludable. Su rostro tenía color por trabajar bajo el sol coordinando las cargas. Vestía ropa simple pero limpia. Jeans, camisa de trabajo, botas. Sus manos tenían callos de trabajo real. «Roberto, ¿tienes un momento?», preguntó con respeto. «Siéntate». Se sentó en la misma silla donde había llorado un año y medio atrás. «Quiero mostrarte algo», dijo sacando una carpeta de su mochila gastada. «He estado llevando registros detallados de todo mi trabajo». Abrió la carpeta. Dentro había hojas de Excel impresas, reportes escritos a mano, fotografías de procesos mejorados. En estos 18 meses, he trabajado en cada departamento como me pediste. Pasé 4 meses en el almacén aprendiendo gestión de inventario, 3 meses conduciendo camiones en rutas cortas, 2 meses en mantenimiento aprendiendo mecánica básica, 4 meses en logística coordinando rutas, y los últimos 5 meses ayudando a Ramiro con la gestión operativa general. Revisé sus documentos. Eran meticulosos, detallados, profesionales. He identificado 17 áreas donde podemos mejorar la eficiencia. Continuó. Por ejemplo, descubrí que si cambiamos el horario de mantenimiento de los camiones a turnos nocturnos, podemos aumentar la disponibilidad de vehículos durante las horas pico en un 28%. También encontré un proveedor de llantas que nos puede ahorrar 180,000 pesos anuales sin sacrificar calidad. Seguí revisando. Había hecho su tarea. Realmente había trabajado. ¿Y tus deudas?, pregunté. Pagadas. Las 890,000 pesos están completamente pagadas. Me tomó 17 meses, pero lo logré. Viví en un apartamento de una habitación que costaba 6,500 pesos al mes. Comía principalmente arroz, frijoles y pollo. No salí a comer fuera ni una sola vez. No compré ropa nueva. Cada peso extra iba a pagar las deudas. ¿Y Daniela? Su expresión se oscureció ligeramente. El divorcio se finalizó hace 8 meses. Ella se casó con un contador que conoció 3 meses después de separarnos. Alguien que tiene futuro, según sus palabras. Tengo custodia compartida de Mateo y Sofía. Los veo cada fin de semana y 2 tardes entre semana. ¿Cómo están los niños? Confundidos al principio, pero mejor ahora. Mateo tiene 9 años y Sofía 7. Les he explicado, de manera apropiada para su edad, que cometí errores graves y que estoy trabajando para ser mejor persona. Mateo me preguntó hace 2 meses, «Papá, ¿por qué ya no vivimos en la casa grande?». Le dije la verdad, porque papá no cuidó lo que el abuelo Roberto le dio, y ahora estoy aprendiendo a ser responsable. Sentí algo moviéndose en mi pecho. Era extraño escucharlo llamarme abuelo Roberto con los niños. «¿Te arrepientes?», le pregunté directamente. Andrés me miró a los ojos.
No desvío la mirada. Cada día, cada maldito día me arrepiento. Me arrepiento de cómo te traté. Me arrepiento del dinero que desperdicié. Me arrepiento de cómo maltraté a los empleados. Pero sobre todo, me arrepiento de lo que dije en el funeral de mamá. Esas palabras me persiguen en mis sueños. Su voz se quebró ligeramente, pero se recompuso. He ido a terapia, cada semana durante los últimos 14 meses. Pago 800 pesos por sesión de mi salario. Mi terapeuta me ayudó a entender que había desarrollado un sentido de derecho tóxico. Creía que merecía todo sin trabajar por ello. Y cuando tuve acceso a recursos ilimitados, me convertí en la peor versión de mí mismo. Me recosté en mi silla, procesando sus palabras. Ramiro me dice que ha sido un buen trabajador. Ramiro me ha enseñado mucho. Al principio fue duro conmigo, con razón, pero cuando vio que estaba genuinamente comprometido, comenzó a compartir su conocimiento. Aprendí más de él en 6 meses que en 4 años pretendiendo ser director ejecutivo. Los empleados hablan bien de ti ahora, dije. Miguel me dijo que lo ayudaste a reparar su camión cuando se descompuso en una ruta. Estuviste con él hasta las 2 de la mañana, hasta que funcionó de nuevo. Miguel es un buen hombre. Todos lo son. Me avergüenza cómo los traté antes. Abrí un cajón de mi escritorio y saqué un sobre grueso. He estado considerando algo, dije. Han pasado 18 meses. Todavía faltan 18 meses para completar los 3 años que establecimos, pero has demostrado cambio genuino. Los ojos de Andrés se iluminaron con esperanza cautelosa. He decidido vender 40% de Transportes Mendoza a un grupo inversor, un fondo de capital privado que se especializa en empresas de logística. Me ofrecieron 9,200,000 pesos por el 40%. Es una valuación justa. ¿Vas a vender?, preguntó con sorpresa. Ya vendí. El contrato se firmó la semana pasada. Esos 9,200,000 pesos están asegurando mi retiro. Los invertí en instrumentos seguros que me generarán ingresos mensuales de aproximadamente 78,000 pesos por el resto de mi vida. Eso es bueno, Roberto. Te lo mereces. Me quedo con 60% de la empresa. Y aquí está mi propuesta para ti. Si completas los 3 años completos, si sigues trabajando con la misma dedicación que has mostrado estos 18 meses, te daré el 30% que prometí. El otro 30% lo mantendré hasta mi muerte. En mi testamento, ese 30% será dividido. 15% para Mateo, 15% para Sofía. Así ellos heredarán directamente, sin que pase por ti primero. Andrés procesó esta información lentamente. Estás protegiendo a tus nietos, dijo. De mí. Estoy protegiendo su futuro. Porque la verdad es, Andrés, que confío en que has cambiado. Pero la confianza completa toma tiempo. Mucho tiempo. Tal vez años. Tal vez décadas. O tal vez nunca vuelva a ser lo que era. Lo entiendo, dijo con voz tranquila. Y lo acepto. Tus términos son más que justos. Hay una condición más, continué. Durante los próximos 18 meses, vas a trabajar directamente con los nuevos inversores. Ellos van a traer un director de operaciones profesional. Tú vas a ser su asistente. Vas a aprender de él. Y si al final de los 3 años tanto él como yo recomendamos que estás listo, entonces recibirás tu 30%, y podrás tomar un rol de gerencia real. Y si no recomiendan que estoy listo, entonces seguirás siendo empleado, sin participación accionaria, con un salario justo de gerente medio, pero nada más. Andrés extendió su mano a través del escritorio. Acepto. Cada término, cada condición. Estreché su mano. Era firme, con callos de trabajo honesto. Una última cosa, dije. Vendí la casa donde vivían tú y Daniela. Se vendió por 8,400,000 pesos, 200,000 más de lo estimado. Vi dolor cruzar su rostro. Pero, continué, he comprado una propiedad nueva. Es una casa más pequeña, 3 habitaciones, en un vecindario tranquilo. Costó 3,800,000 pesos.
Está escriturada a nombre de un fideicomiso para Mateo y Sofía. Cuando ambos cumplan 25 años, será oficialmente suya. Mientras tanto, tú puedes vivir ahí con ellos, sin pagar renta. La única condición es que mantengas la propiedad en buen estado. Andrés se quedó con la boca abierta. ¿Me estás dando una casa? No, les estoy dando una casa a mis nietos. Tú solo vas a vivir ahí mientras la cuidas para ellos. Si pierdes la custodia, si vuelves a tus viejos hábitos, si haces cualquier cosa que ponga en riesgo su bienestar, te vas. Y la casa permanece en el fideicomiso hasta que ellos cumplan 25. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Andrés. Esta vez no trató de esconderlas. No merezco esto. No, no lo mereces. Pero Mateo y Sofía sí merecen un lugar estable para crecer. Y a pesar de todo, a pesar de cada error que cometiste, a pesar de cada palabra cruel, sigues siendo su padre, y ellos te necesitan. Andrés se limpió las lágrimas con el dorso de su mano callosa. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dijo después de un momento. Adelante. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? ¿Alguna vez volveremos a ser familia? La pregunta flotó en el aire entre nosotros. La misma pregunta que había hecho 18 meses atrás, pero esta vez mi respuesta era diferente. No lo sé, dije honestamente. Hay días que te miro trabajar y siento orgullo. Siento que el hijo que crié todavía está ahí, en algún lugar, luchando por salir. Y hay días que recuerdo tus palabras en el funeral de tu madre, y siento una herida que tal vez nunca sane completamente. Lo entiendo. Pero lo que sí puedo decirte es esto. Estoy dispuesto a intentarlo. Estoy dispuesto a darte tiempo. Estoy dispuesto a ver si podemos construir algo nuevo. No será lo que teníamos antes. Eso se perdió para siempre. Pero tal vez, solo tal vez, podemos construir algo diferente. Algo basado en respeto mutuo en lugar de amor incondicional. Algo basado en acciones en lugar de sangre. Me conformo con eso, dijo Andrés. Es más de lo que merezco. Se levantó para irse. En la puerta, se detuvo y se volteó una última vez. Roberto, gracias. Por no rendirte conmigo completamente. Por darme esta oportunidad. Te prometo que no la voy a desperdiciar. Eso espero, porque no habrá una tercera oportunidad. Después de que salió, me quedé sentado en mi oficina mientras la luz del atardecer se desvanecía. Saqué mi billetera y encontré una foto vieja, doblada y gastada. Era de Elena y yo con Andrés cuando tenía 5 años. Estábamos en un parque, los tres sonriendo a la cámara. Una familia feliz. Elena, susurré mirando su rostro en la fotografía. Espero estar haciendo lo correcto. Espero que esto sea lo que hubieras querido. No hubo respuesta, por supuesto, pero mientras guardaba la foto de nuevo en mi billetera, sentí algo parecido a paz. No era felicidad completa. No era el final de una película donde todo se resuelve perfectamente. Era algo más complicado, más real. Era la aceptación de que la vida es imperfecta, que las familias son complicadas, que el perdón es un proceso largo y difícil. Pero por primera vez en casi 5 años, sentía que había esperanza. Pequeña, frágil, condicional, pero esperanza al fin. Han pasado 3 años completos desde aquel día devastador en la oficina del abogado Martínez. 3 años desde que Andrés descubrió que yo no era su padre biológico. 3 años desde que le quité todo y le di la oportunidad de ganarlo de vuelta. Hoy tengo 70 años. Vivo en un apartamento cómodo en el centro de la ciudad, el mismo donde me mudé con Elena hace casi 7 años. Desde mi ventana puedo ver el parque donde solíamos caminar los domingos por la mañana. Cada día salgo a caminar por ese mismo parque, y cada día recuerdo su risa, su mano en la mía, sus consejos sabios. Transportes Mendoza sigue operando exitosamente. El director de operaciones que trajeron los inversores, un hombre llamado Fernando Castillo, resultó ser excelente. Bajo su guía, la empresa creció un 43% en estos 3 años. Andrés trabajó a su lado todo ese tiempo, aprendiendo, creciendo, madurando. La semana pasada firmamos los documentos finales. Andrés ahora posee oficialmente el 30% de la empresa,
que una vez casi destruye. Lo ganó, con sudor, con lágrimas, con 3 años de trabajo honesto. Fernando Castillo me dijo personalmente: Roberto, tu hijo se ha convertido en uno de los mejores gerentes que he visto. Tiene hambre de aprender y humildad para admitir cuando no sabe algo. Mis nietos, Mateo, que ahora tiene 12 años, y Sofía, que tiene 10, vienen a visitarme cada sábado. Los llevo a desayunar al mismo restaurante donde Elena y yo desayunábamos. Les cuento historias sobre su abuela, sobre cómo construimos todo desde cero. Ellos me escuchan con atención, hacen preguntas, ríen con mis anécdotas. La relación con Andrés es complicada. No voy a mentir y decir que todo está perfecto. Hay cicatrices que nunca sanaron completamente. Todavía hay momentos donde recuerdo sus palabras crueles y siento una punzada de dolor. Todavía hay una distancia entre nosotros que tal vez nunca desaparezca del todo. Pero nos hablamos, nos respetamos, trabajamos juntos cuando es necesario, y muy de vez en cuando, en momentos raros y preciosos, compartimos algo que se parece a lo que teníamos antes. Una risa genuina, un consejo que realmente aprecia, un abrazo breve pero sincero. ¿Es suficiente? No lo sé. Algunos días siento que sí, otros días siento la ausencia de lo que perdimos. Pero he aprendido algo importante en estos años. El perdón no es un interruptor que puedes encender y apagar. Es un camino largo, con avances y retrocesos, con días buenos y días malos. La mayor lección que aprendí de todo esto es que el amor incondicional tiene sus límites. Durante 38 años amé a Andrés sin importar nada. Lo amé cuando era un bebé que lloraba a las 3 de la mañana. Lo amé cuando era un adolescente rebelde. Lo amé incluso sabiendo que no era mi hijo biológico. Pero hay una diferencia entre amar a alguien y permitir que te destruyan. Establecer límites no fue falta de amor, fue amor propio. Fue respeto por el trabajo de mi vida. Fue justicia para los empleados que dependían de mí. Y paradójicamente, fue la mejor lección que pude enseñarle a Andrés, que las acciones tienen consecuencias, que el respeto se gana, que la familia no es una excusa para el abuso. Si pudiera hablar con mi yo de hace 5 años, ese hombre que estaba comenzando a sentir las primeras humillaciones, le diría: ten cuidado, protege lo que construiste. El amor no significa ser un felpudo para que la gente te pise, pero también le diría: no pierdas la esperanza. Incluso en las situaciones más oscuras, la redención es posible si hay voluntad genuina de cambio. Hoy, mientras escribo estas palabras en mi diario, en esta tarde tranquila de junio, puedo decir que estoy en paz. No es la paz perfecta de un cuento de hadas. Es la paz imperfecta de alguien que luchó, que perdió, que ganó, que perdonó parcialmente y que aprendió que la vida real es mucho más complicada que las historias simples de buenos y malos. Elena, donde quiera que estés, espero que estés orgullosa. Crié a tu hijo lo mejor que pude. Le di todo. Y cuando me traicionó, le enseñé la lección más dura pero más necesaria de su vida. No sé si hice todo bien, pero hice lo mejor que pude con el dolor que sentía y la sabiduría que tenía. Y tal vez, solo tal vez, eso sea suficiente.